Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar con nosotros hoy. Tenemos como invitado al señor Víctor Bernardo López Carranza, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, FESER. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, a sus órdenes. Gracias, pues antes de iniciar con la entrevista, quisiéramos comentarle a nuestros radioescuchas que desde 1959 el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, envió al Congreso la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional para crear el apartado B, relativo a los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y de los gobiernos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y territorios, a efecto de que fueran reguladas constitucionalmente las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. Pero es hasta diciembre de 1960 que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y bien, con este marco de referencia, no podemos hablar de las mismas organizaciones sindicales que representan a trabajadores de empresas bajo el régimen del apartado A y de los que representan a los servidores públicos del apartado B. Y bien, don Víctor López Carranza, nos gustaría saber qué instrumento legal deben de realizar los sindicatos federados del apartado B en lugar de la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Como es algo muy similar y es de aplicación supletoria a lo que nos sucede en cuanto al tema de la revisión salarial y este tipo de cosas. En el apartado A se configuran obviamente los sindicatos que están enfocados a la iniciativa privada y en el apartado B los sindicatos que tenemos la relación de carácter laboral con el gobierno de nuestro país, el gobierno federal. Ahora, en la constitución de unos se llama contrato colectivo y en el nuestro condiciones generales de trabajo. Okay. Esto ha permeado, a raíz de esto, la circunstancia que ha acontecido después de la modificación o de aceptar que la relación laboral debe estarse vinculado con los acuerdos internacionales ante la OIT, han proliferado el número de sindicatos establecidos en el gobierno federal. Anteriormente, cuando solo existía una sola federación, había 84 sindicatos nacionales, hoy poco más de 160. ¿Y a qué se debe esto? Obviamente a darle cumplimiento a lo que nos dice la OIT en los acuerdos internacionales, y han proliferado los sindicatos en su constitución, de 20 trabajadores en adelante. Y esto da como resultado que muchas de las ocasiones el sindicato que está al frente de una dependencia como mayoritario tiene como consecuencia la proliferación de los sindicatos y obviamente cómo resguardar la estructura de una dependencia a través de que haya un sindicato mayoritario, y en el caso de comunicaciones proliferaron hasta el número de 10 sindicatos alternos. Y esto trata de decir de la pluralidad que existe en el aspecto político sindical dentro de las dependencias. Y yo creo que el gobierno en este sentido ha actuado con la sensibilidad y madurez necesaria para que esto se resguarde con los acuerdos internacionales. Por lo que nos respecta ahora, en 2016 empezaron las modificaciones a las estructuras de los sindicatos federados, y esto trajo como consecuencia, uno, el que teníamos que estar involucrados en un proceso de certificación y de legalidad ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien es nuestro organismo jurídico garante de la circunstancia de trabajo que tenemos con las dependencias, y es el organismo encargado de dar la viabilidad después de cumplir con los requisitos que ahora nos marcan en la ley,
que fue modificada en 2018, en lo particular para los sindicatos, donde tenemos que entrar al voto personal, libre, secreto y directo en urnas. Y esto trae la consecuencia de que, al parecer, no se hacían los procedimientos adecuados dentro de nuestro estatuto y de la ley. Ahora tiene que entrar en la certificación. Todos los sindicatos nos centramos en la certificación de inmediato y constituimos el sindicato, o se hizo esta modificación que ya la veníamos realizando hace 24 o 25 años nosotros en este sentido, pero ahora es el garante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que esto se certifique de manera permanente en las organizaciones que están representando a las dependencias del gobierno federal. Bien. Independientemente de que haya varios sindicatos, ¿se siguen respetando los mismos estatutos y las mismas condiciones generales de trabajo? En el caso nuestro, nos tocó firmar las condiciones generales de trabajo hace un par de meses en la Secretaría de Comunicaciones, donde acudieron los otros 10 representantes sindicales que tiene la dependencia. Fue un mecanismo, yo creo que un tanto ortodoxo, llamémoslo de alguna manera, pero digno de aplaudir, porque nos pudimos reunir todas las dirigencias de todos los sindicatos que están involucrados en comunicaciones y transportes en el sector central, con el señor secretario de Comunicaciones, y pudimos establecer las nuevas reglas que nos tendrían que regir durante los próximos 3 años. Y yo creo que siempre es importante resguardar el bienestar de los trabajadores a través de un documento que tiene que ser signado por ambas partes, los representantes, obviamente, de la dependencia, el señor secretario, y en este caso el sindicato mayoritario que yo represento en Comunicaciones y Transportes, y ser depositado en el Tribunal Federal y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su ejecución y para su ordenamiento económico y jurídico. Claro. Don Víctor, en este caso, las condiciones que ustedes establecen como sindicato, ¿es parejo para todos los otros, aunque sean pequeños sindicatos? ¿O hay cambio, o cambian? No, la ley privilegia que sea el sindicato mayoritario. Hoy la Suprema Corte de Justicia ha emitido llamémosle un formato, porque no está establecido mucho de lo que está pasando en la ley federal, no está consignado, y entonces emite criterios a veces la Suprema Corte de Justicia sobre este particular, y en lo que nos piden es que participen las organizaciones sindicales involucradas dentro de cada dependencia. ¿Cuál es el aspecto de la participación? Deben ser escuchados por los de la dependencia en cuanto a la problemática que enfrentan cada uno, y en muchos de los casos se les considera las posiciones que quisieran ellos vincular respecto a ingresos, a movimientos escalafonarios, a circunstancias de participación en las diversas comisiones que tienen las dependencias, y nosotros hemos tratado de conjugar ese aspecto de manera puntual dentro de la Secretaría. Los funcionarios que nos han llegado, respetuosos de la ley y obviamente de las propias condiciones, nos citan a los acuerdos correspondientes con las otras organizaciones, de las cuales no tenemos ningún problema en participarles lo que tengan que hacer. Tiene que ser por conducto de este sindicato que se firmen movimientos escalafonarios que también da como resultado que, aunque sean propuestos por otras organizaciones, de manera puntual, respetuosa y con apego a derecho, se les otorgan los movimientos a los trabajadores que también ellos representan. ¿Qué tan difícil fue llegar a acuerdos siendo 10 personas, 10 líderes sindicales? Y si pudiéramos saber cuáles fueron los 3 acuerdos. Bueno, en realidad no son 3 acuerdos. En principio, lo que se trata de mejorar son las condiciones económicas en cuanto a prestaciones que tiene el trabajador dentro de la dependencia. Las prestaciones en las cuales se incrementó un tanto el recurso, no hay mucho por hacer cuando la economía está un tanto deteriorada en nuestro país. Lo que sí agradecemos permanentemente es, como se le dice saber al señor secretario, es, número 1, que no obstante las crisis que estamos pasando, la pandemia, yo digo 3 crisis que estamos pasando. Una es la de salud por la pandemia, la de inseguridad, que es una crisis que mucho
agravia a la sociedad, y la tercera es una crisis económica que estamos viviendo. No obstante ello, pedí que se le agradeciera al señor presidente a través del señor secretario que los salarios de los trabajadores no han sido menguados en ningún aspecto. Se han mantenido y eso es digno de aplaudir y digno de reconocer. Los sindicatos involucrados hicieron lo propio a través de, a veces en algunos casos a través de algún comunicado. En el caso nuestro siempre es a través de decirlo personalmente, de tratar de agradecerlo públicamente y personal, porque se considera que en muchos de los casos la crisis prevalecido y ha menguado en muchos sectores, en muchos rubros, y han desaparecido muchos empleos, no por la conducta que quiera seguir el gobierno actual, sino que es una crisis que está enfrentando de carácter mundial esta circunstancia. Todos los países están enfrentando la crisis por la pandemia y que degeneró un tanto en la economía de cada país, y no se escapa el nuestro. Claro. Señor, normalmente los contratos colectivos se revisan cada año. En este caso, para el apartado B, ¿cada cuándo o cómo se hace la petición de incremento salarial? Normalmente se revisa cada 3 años, así es hasta estipulado de carácter general en las dependencias, porque es muy complejo en la economía de gobierno federal estar revisando lo que para la iniciativa privada es el contrato colectivo de trabajo. Para nosotros es muy complicado porque importa siempre recursos económicos, y el Estado mexicano debe ser primero un buen captador de recursos a través de la Secretaría de Hacienda o del SAT, y que de ahí se haya tenido que hacer a través del Congreso de la Unión una redistribución de los recursos económicos de este país. Se manda en el presupuesto de egresos de la Federación a través del estudio que pide el Congreso de la Unión, pues se mande un referente de lo que tiene que ocupar en materia de salarios y prestaciones, y que se integra normalmente en el mes de octubre por cada dependencia para hacerlo llegar a la Secretaría de Hacienda. Se discute, se debate en el Congreso de la Unión, y normalmente ellos determinan en el mes de diciembre o a principios de enero de cada año a cuánto se elevará el incremento salarial, y con ello se hace el ajuste permanente. Recientemente se da un comunicado de que el ajuste será en este año del 7% ponderado, y el 7% ponderado equivale solamente en el rubro de las prestaciones económicas, se irá a incrementar en promedio entre 200 o 300 pesos unas prestaciones. Y esto da como resultado que en los rubros que tenemos, por ejemplo, en ayuda de transporte o en ayuda para despensa, se incrementan en ese promedio, dando como un resultado general, en la ponderación, en general, se incrementa 3.5% al salario. Lo demás va vía prestaciones y nos da un total de 7%. Siempre hemos hablado de la ponderación y que es de acuerdo al trabajador el incremento. ¿Nos pudieras precisar qué significa? Bien, en esta ponderación se especifica cuánto va a haber el incremento, en general el 7%, pero determinado de la siguiente manera. Hay una prestación que tenemos que se llama ayuda de despensa, que se incrementa en promedio 200 pesos. Otra más, que es la ayuda de transporte. Otra más es la ayuda por servicios, así se determinan, y una más por previsión social múltiple. Esto te dan un total de incremento en promedio de entre 600 y 800 pesos, que es, y lo que van a incrementar al salario directo serán entre 3 puntos y 3.5 por trabajador. La ponderación, entre más alto sea el nivel del trabajador, tiene menos incremento en cuanto a salario. Las prestaciones económicas sí se dan de manera directa a todos, pero la ponderación va a que si el trabajador tiene nivel 7, por decirlo de esa manera, alcanzará menos incremento de salario que el que tiene nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Estos irán al tope del 3.5 en promedio, y los demás vienen
en esa circunstancia vienen siendo regresivos el incremento. En lugar del 3.5 viene siendo el 3 puntos, 2.9, 2.8, 2.7. En ese sentido avanza. Claro, no tiene que ver nada el índice de inflación. No, porque esto es tan variable lo que sucede en cada país. La inflación no está rebasando el 8%, pero la devaluación estamos teniendo arriba del 17%. Entonces, son dos factores que lesionan mucho la economía del trabajador, lesionan mucho la economía de un país. Sin embargo, son rubros que se generan en la macroeconomía y que solamente uno tiene que soportarle en la microeconomía que tenemos en casa. Y además ya tienen un presupuesto, ¿verdad? Normalmente es lo que dispone el Congreso de la Unión al respecto. Se evalúa por parte de nuestros diputados y senadores, ¿se acuerdan? Y entonces dan como marco de referencia a ellos cuánto debe haber en el incremento ponderado que llamamos en cuanto al trabajador federal. Claro. Señor, para finalizar, ¿nos pudiera comentar, los trabajadores del apartado B pueden hacer uso del derecho a huelga? Bueno, es que aunque lo pueden hacer, normalmente nunca llega. ¿Por qué la circunstancia? Primero, porque hay que agotar una serie de factores jurídicos para poder llegar a este tema. Normalmente se envía un documento a las autoridades para tratar de lograr el acuerdo económico al que se debe o se pretende llegar. La propuesta va encaminada en cuanto, bueno, en lo particular, ¿cómo lo hace el Sindicato de Comunicaciones? Pues pregunto cuándo tienen dispuesto para el incremento salarial, porque si no, sería burdo de mi parte pedir que nos incrementaran el 20% cuando las condiciones económicas no permiten más que un 3%, un 4%. Entonces, mejor se concluye en qué rubros en el aspecto de prestaciones económicas se puede ayudar. Y entonces teníamos una prestación en la que pudimos subirle 9 puntos porcentuales, pero quitando que las demás no tuvieran puntos de referencia de incremento, que se movieran lo mínimo, porque esta es una prestación que se da en económico y que se da en el mes de abril, porque dimensionamos que podíamos juntar 3 o 4 prestaciones que se daban, pero que se daban en especie, y esto no repercute en la verdadera economía de los trabajadores. Y conjugamos un área que teníamos de juegos nacionales, que iban un número representativo de la Secretaría de Trabajadores, a un evento nacional deportivo en el que conjugamos fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, medio maratón. Pero esto equivalía a que iban un número determinado de trabajadores. Ese recurso que se utilizaba antes, igual que en la de prótesis y lentes y órtesis, nosotros buscamos que se fusionaran y que se lo dieran mejor en economía directa a todos los trabajadores. Y esto dio un mejor resultado. Y como la economía de repente estaba muy dispersa, llamémosle, y no había un incentivo económico, generamos mejor esto como un incentivo económico para todos los trabajadores. Para el mes de abril se les otorga en la segunda quincena de abril, y el año pasado antes de la firma de las condiciones, correspondía a 6,630 pesos, se incrementó 950 pesos para este año, a partir de este año, y fue lo más que se pudo alcanzar con el presupuesto que se tenía en la dependencia. Y algunos rubros como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Empleado, conjugamos para que fuera, como son prestaciones que dan por específico a determinados rubros, mejor lo concibimos que todo se lo mandáramos a una sola prestación prácticamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, esperamos verlo pronto. Gracias, es un privilegio con ustedes, estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despiden de ustedes, Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego. Tengan buen día. Gracias. Gracias. Bye, Valqui.